Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 13 de agosto, martes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos con la lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 8, hasta el capítulo 3, versículo 4. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios. Al continuar leyendo la visión que ha tenido Ezequiel, que empezábamos a leer el día de ayer, esta visión mística, esta visión tan profunda que está teniendo de la misma naturaleza divina, es decir, esa visión de Dios, continúa explicando lo que le dice el Señor. En primer lugar, llama la atención que utiliza esa terminología que va a utilizar Jesús para referirse a sí mismo: Hijo de hombre. ¿Qué significa propiamente la expresión Hijo de hombre? Hombre. Es la manera de decir hombre. ¿Quién es un hijo de un hombre? Un hombre. Esto tiene relación con lo que leemos en el libro del Génesis. ¿Por qué? Porque en el libro del Génesis se especifica que Dios crea todos los seres vivientes según sus especies, y por eso cada especie va a poder reproducirse en sí misma, nunca hacia otra especie. Esto que parece lógico y evidente, bueno, hoy en día no lo es para muchas personas. Muchas personas están convencidas que esa naturaleza no existe, que todo depende simplemente de mi propia opinión. Y si yo pienso que mi gato es mi hijo, entonces es mi hijo y tiene que tener los derechos que tiene mi hijo. El cuidado de la creación es algo que está clarísimo. El cuidado que tenemos que tener por toda la belleza de la creación, el cuidado que tenemos que tener a los animales, el maltrato animal es algo horrible. Pero llegar a pensar que el gato es mi hijo tiene un problema muy profundo, porque los seres humanos no tienen como hijos a otras especies, tienen como hijos a hijos. Y vamos a ver lo importante que es esto cuando lleguemos al Evangelio y escuchemos las palabras de nuestro Señor. Una persona puede decirte: no, pero es que yo lo quiero como si fuera mi hijo. Sí, está muy bien, tú quieres lo que quieras como quieras, pero hay algo que no depende de tu opinión. Tu gato, tu perro, no son tu hijo. Por más cariño que le tengas, por más cariño que le tengas. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede parir un perro. Porque un ser humano, al reproducirse, lo que tiene es un ser humano. Hijo de hombre, entonces significa
hombre. ¿Por qué utiliza esta terminología el Señor para referirse a sí mismo? Justamente para decir esto. ¿Quién es Jesús? Hombre, hombre verdadero. Y vamos a descubrir, contemplando a Jesús, que además es Dios verdadero. Pero lo primero va a ser justamente eso, darnos cuenta de que es hombre, hombre verdadero igual que nosotros. Escucha lo que voy a decirte y no seas rebelde. Fíjate cuál es la actitud que se nos pide en primer lugar. Escuchar, escuchar sin rebeldía. Para escuchar sin rebeldía, ¿qué es lo que tengo que hacer? En primer lugar, silencio. No puede escuchar el que no deja de hablar. No puede escuchar el que tiene una idea ya preconcebida de lo que el otro va a decir. Y esto le ocurre a muchísimas personas que no saben escuchar. Por eso la expresión de nuestro Señor, el que tenga oídos, que oiga. Porque a pesar de que tenemos oídos y tenemos la capacidad para oír, no todos escuchan. Sí, entra el sonido por mi oído, pero no le presto atención. Delante de las palabras del Señor, que tengo que tener la humildad de escuchar, no ser rebelde. Vi entonces una mano tendida hacia mí con un libro enrollado y comienza a hablarse de esa palabra de Dios que está escrita en un libro como si fuera un alimento. Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Fíjate cómo la palabra de Dios se nos presenta entonces como un alimento que yo necesito consumir. Cuando leemos esta parte del profeta Ezequiel, entonces inmediatamente nos tiene que venir a la mente lo que realizamos en la Santa Misa. La Santa Misa está dividida en dos grandes partes: la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Lo podemos decir de otra manera: el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, que son la misma y única cosa. El Verbo de Dios se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y nos alimenta en primer lugar con la revelación, con la palabra de Dios, pero después ha querido unir a eso el alimentarnos con su propia carne, con su propia sangre, como lo estamos viendo los domingos en el Evangelio de San Juan. Abrí la boca y me dio a comer el libro. Alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Qué bonita expresión. Una expresión de alimentarse verdaderamente con la palabra de Dios. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Ese libro que está alimentando a Ezequiel está lleno no de cosas bonitas. Hemos visto cómo tenía escritas lamentaciones y amenazas. Lamentaciones y amenazas. Y entonces cualquiera podría pensar, oye, las lamentaciones y las amenazas no son una cosa deleitable. Y sin embargo, toda la palabra del Señor es deleitable. Me supo dulce como la miel. Y una vez que se alimenta, entonces anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Diles las palabras que yo te estoy dando. Una vez que te has alimentado de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transmitirla. No sirve solo para saciarme a mí, tiene que transmitirse. Qué hermoso es cuando nosotros tenemos el anhelo, el deseo de alimentarnos de la palabra de Dios y, lógicamente, después queremos transmitirla, queremos darla a conocer. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 1 al 5, 10 y 12 al 14. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos?
Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. El Evangelio que acabamos de leer es sumamente profundo y hay que tener mucha atención en los detalles que se nos está presentando. Inicia con los discípulos acercándose a Jesús para preguntarle. Ahora, la pregunta que le van a hacer es una pregunta que lamentablemente no parece tan importante. Sobre todo cuando se ha producido, como hemos visto ayer, el segundo anuncio de la pasión del Señor, y reflexionábamos sobre esa incapacidad que tuvieron los discípulos de preguntarle al Señor. Nos decía San Mateo que simplemente se llenaron de tristeza, y más bien sabemos por los otros evangelios que se ponen a discutir quién de ellos era el más grande. Mateo nos lo presenta como una pregunta hecha al Señor por los discípulos. Y entonces nos dice que se acercan y le preguntan: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Para explicar dónde está la grandeza, ¿qué es lo que hace el Señor? Utilizar una imagen contradictoria, una imagen que rompe con el criterio normal que puede tener una persona. Y esto recuerda que es el modo en que el Señor continuamente nos está enseñando. San Mateo nos ha presentado las bienaventuranzas, que son el rompimiento de la lógica. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Quiénes son los dichosos? Los que les va bien. No, los pobres, los que sufren. Esos son los bienaventurados. Bueno, ¿quién es el más grande? Y Jesús llama a un niño y lo pone en medio de ellos. Yo les aseguro que si no cambian, fíjate la expresión, si no cambian, es decir, si no transforman su corazón, si no se convierten y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. No está contestando quién es el más grande, sino que para entrar, no estamos hablando todavía de la mayor grandeza. Para entrar en el reino de los cielos tengo que hacerme como niño. ¿Qué quiere decir el Señor? Porque uno podría pensar cualquier cosa. Es decir, ser como niño, ¿a qué se refiere? Que tenemos que estar jugando, que tenemos que estar haciendo travesuras, que tenemos que ser, ¿qué? Humildes. La definición del niño es la humildad. ¿Cuál humildad? La humildad, en primer lugar, de saber que no puede solo, que no puede solo. El niño pide ayuda continuamente porque sabe que no puede solo. En segundo lugar, la humildad para escuchar la palabra de su padre. El niño escucha la palabra de su padre y la cree. Por eso un padre le puede decir a un niño casi cualquier cosa y el niño la cree. La tercera cosa, la confianza. Un niño va de la mano de su padre, de la mano de su madre, y no anda preocupado. Mira cómo cruza la calle un niño cuando va agarrado de la mano de su papá.
No anda viendo si viene un carro o no viene un carro. ¿Y por qué no anda preocupado? ¿Por qué no anda viendo? Porque va agarrado de la mano de su Padre. Entonces, estas son las características que el Señor quiere de nosotros. Que seamos como niños no significa que no crezcamos, no significa que no nos hagamos responsables, no significa que nos quedemos en la ingenuidad, significa que tengamos este modo de actuar, este modo humilde de ser en nuestro corazón. Quien se haga pequeño, por eso continúa, como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Pero de ahí agrega una frase muy particular y muy hermosa, porque no solo está diciendo actúen con la humildad de los niños, sino que además el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. ¿Cuál es la grandeza de esta expresión? Bueno, en primer lugar, ¿cómo se hace para recibir a los niños? En primer lugar, se recibe a los niños estando abiertos a la vida. El próximo año, bueno, ya a partir de diciembre de este año, comenzaremos a vivir el año santo, el año jubilar. Cada 25 años se celebra ese año ordinario jubilar. El último año jubilar ordinario, han habido otros años extraordinarios, fue el jubileo del año 2000. Bueno, en el 2025 vivimos el jubileo. Jubileo que el Papa quiere que se enfoque en la esperanza. Y el segundo punto más importante que quiere que se destaque el Papa como tema de esperanza es la apertura a la vida. ¿Cómo vamos a hablar de la esperanza si no estamos abiertos a la vida? ¿Cómo vamos a hablar de esperanza si creemos que traer hijos al mundo es lo peor que puede suceder? ¿Que el mundo no alcanza para todos? Y tenemos un gravísimo problema en el corazón respecto a la capacidad de recibir a los niños. Lo primero, ¿no? El Señor me dice, el que recibe un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Bueno, pero si no hay apertura a la vida, entonces no hay ese deseo de recibir ni a los niños, ni recibir al Señor. Por eso tenemos que combatir duramente contra esa mentalidad que hoy no quiere recibir niños. Fíjate lo que decíamos en la primera lectura. No, mi gato es mi hijo, mi perro es mi hijo. Muy bien que tengas tus perros, tus gatos, yo también los tengo y los quiero mucho, pero no son hijos. Y resulta que entonces queremos tener una mentalidad donde no, yo puedo tener hijos animales en vez de tener hijos seres humanos. Bueno, no estoy recibiendo lo que el Señor quiere enviar. Una de las grandes fallas en este concepto es que las personas quieren hijos para saciar sus propias necesidades. Cuando una persona te dice, no, es que yo quiero tener un hijo porque yo... y ves todo lo que hacen para tener un hijo. Pues resulta que el hijo ya no vale por sí mismo. El hijo vale porque yo me voy a sentir bien siendo mamá, porque yo quiero tenerlo. Ya es un punto de partida terrible. ¿Por qué es tan grave la mentalidad anticoncepcionista y anticoncepción? Bueno, porque es una mentalidad perversa. ¿A qué me refiero con una mentalidad perversa? Lo más propio de la vida es el mantenimiento de la vida. ¿Por qué el virus del COVID era tan fuerte en su transmisión? Bueno, porque es la lucha de ese bicho, de ese microbio, por sobrevivir. La manera de sobrevivir es reproduciéndose y lucha por sobrevivir. Esa es la esencia de la vida. La esencia de la vida, de la naturaleza, es justamente la sobrevivencia de la especie.
el querer vivir. Y yo sé que esa vida no es solo mi vida, sino que tiene que continuar. Cuando el ser humano, en cambio, rompe ese principio básico, yo amo la vida, amo mi vida. Bueno, si amo mi vida, tengo que reproducirme. Obviamente, el ser humano no se reproduce como los animales, no se reproduce como las bacterias. Se reproduce a la altura de los seres humanos. Pero si rompo con ese principio básico, ¿dónde he entrado? He entrado en la perversión, en la profunda perversión que significa romper con el orden de la naturaleza. Mira cómo esto va a ser tan difícil de entender que el Señor termina poniendo el ejemplo de la oveja perdida. ¿Quién de ustedes por una no deja las 99? Ninguno. Bueno, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Esta manera de pensar que no es lógica es la manera de pensar de Dios. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Perdón. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.